Ya listo, Pedro. Listo. Buenas noches con todos, chicos. Siendo ya las 8:15, en primer lugar, disculparnos por la demora de la actividad del día de hoy. Y bueno, es grato para mi persona. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari, soy el actual director del Comité Permanente Científico, que juntamente con el comité y el apoyo del director de medios audiovisuales, bueno, por mencionarlos, quisiera mencionarlos: Diego Sueldo, Carlos Contreras, Luis Masco, Mario Hermosilla y Mario Chávez Hermosilla y Renato Soto Aspilcueta, pudimos desarrollar y llevar a cabo este curso que va a dar inicio el día de hoy, al cual va a tener una duración de 9 semanas con 2 sesiones, el cual no hubiera sido posible sin la estructuración por parte de nuestros dos asesores principales, que son el doctor Álvaro Taipe y el doctor Víctor Velázquez Rimachic, el último egresado de la Universidad Paz Societario y que en esta oportunidad se encuentra presente y al cual me gustaría darle la palabra. No sé si doctor Víctor nos podría brindar algunas palabras de inauguración para poder dar por inaugurado el curso del día de hoy. Sobre todo, buenas noches, chicos. Agradecerte, Pedro, por la confianza en ver la estructura del curso. Agradecerles a ustedes también por la confianza en los compañeros. Hace muchos años quisimos hacer algo similar, no lo pudimos, pero es muy bueno que ya tengan ustedes la oportunidad de adquirir tópicos que les van a ser muy útiles, no solamente para el hecho de querer hacer una revisión sistemática, porque en el transcurso de todo el curso se van a dar cuenta que el hecho de hacer una revisión sistemática es un proceso muy complicado. No es algo que hoy día tengo una idea y mañana la estoy ejecutando y pasado mañana la estoy publicando. ¿No? Es un proceso muy tedioso. Si ustedes han prestado atención a todo lo que han revisado antes de iniciar el curso. Entonces, ustedes tienen que saber para qué les va a servir ese tipo de cursos. La universidad los forma a ustedes para ser médicos asistenciales. Ustedes tienen la gran ventaja, y me da mucho placer eso, que tienen mucha motivación por hacer investigación biomédica. Entonces, les estamos proporcionando herramientas para no solamente saber cómo hacer este tipo de investigación, sino les vamos a entregar herramientas para que ustedes, desde el proceso de la elaboración de revisiones sistemáticas, cuando ustedes en su práctica asistencial se crucen con este tipo de investigaciones, puedan decir, esta revisión está bien hecha, está mal hecha, la información de esta revisión me sirve, no me sirve, va a ser útil para yo aplicar y resolver los problemas que planteo frente al problema que tengo adelante, que en pocas palabras es el problema que el paciente me viene a quejar, ¿no? Entonces, yo espero que lo tomen de esta manera. No quiero que todos, quiero que todos se motiven y ojalá, porque una parte de este curso es que a mediato y largo plazo todos estemos involucrados en algún proceso de la elaboración de alguna revisión sistemática, pero si es que esto no se da, no se nos sintamos mal, eh, les aseguro, y van a tener muchos años cuando recuerden estas clases, que todo lo que van a ver les va a ser útil en algún momento. ¿Está bien? Eso me gustaría decirles. Nada más. Un gusto, Pedro, trabajar contigo y sigamos con esto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias más bien a ti, Víctor. Realmente yo puedo ser muy sincero, chicos. Víctor nos ha ayudado a poder consolidar el curso. El curso está muy bien estructurado. Creo que hemos tenido la oportunidad de Víctor también con los contactos que ha podido tener. Vamos a tener ponentes de toda parte del mundo. Vamos a tener al doctor Kevin Pacheco, que está en Harvard, en Estados Unidos, y a doctores examarquinos que están en Cochrane, en España, que van a poder ser parte de las sesiones ya un poco más fuertes, entre comillas, y ya más complejas en la parte final del curso, pero que muy gustosamente siempre tienen esa predisposición como ex societarios para poder apoyarnos y desarrollar esto, ¿no? Entonces, este es el primer curso de CPC de los 3 que se vienen este año, chicos. Ya los chicos de sociedad científica saben el manejo de las fases, que más o menos se ha estructurado también con el doctor Álvaro, y esperamos que sea muy grato, ¿no? Y para mí es un placer enorme poder presentar a nuestro primer ponente, que es nuestro Paz vicepresidente de Sociedad Científica de San Fernando, nuestro actual miembro senior, uno de los 2 miembros senior que tiene
actualmente Sociedad Científica de San Fernando y alguien que ha aportado de una manera excepcional en la investigación, tanto este año, los años anteriores, también como secretaria de investigación del CEM el año 2019, y que ustedes saben que viene realizando una gran labor dentro de sociedad científica y en instituciones externas, que también cuentan con el apoyo de societarios, como viene a ser Redex, ¿no? Y que ya Oscar ha tenido la posibilidad de publicar una guía de práctica clínica, una revisión sistemática, y creo que la persona que nos puede dar la mejor introducción de este tema. Y bueno, Oscar, es un gusto para mí poder presentarte y damos el pase a Oscar Rivera para que pueda proyectar su pantalla y pueda dar inicio con la ponencia el día de hoy. Buenas noches con todos y bueno, gracias Pedro por la presentación y también gracias a todos los organizadores por haber depositado su confianza en mi persona para el dictado de esta primera charla. Voy a pasar a compartir la pantalla, me avisan si es que lo logran ver. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Un momentito, voy a ponerla. Ahora sí. Ok, ¿se puede ver? Sí, Oscar. Listo, empezamos entonces. El tema que vamos a tocar hoy día es, como pueden verlo en la diapositiva, digamos un repaso general de qué es lo que se van a estar viendo durante todo ese curso. Un overview de las revisiones sistemáticas. Ustedes ya tienen ya un background sobre qué en sí implica una revisión sistemática, cómo es que se hace, qué cosas implica, pero vamos a tocar uno que otro detalle extra. Pero antes de eso, sería bueno repasar primero en sí cómo es que empezó todo esto. ¿Realmente eso de las revisiones sistemáticas es algo reciente? ¿Es algo que se ve hace muchos años, hace décadas, siglos? Empezamos con esa pregunta. ¿Cómo empezó todo eso de las revisiones sistemáticas? Y no vamos a retroceder unas cuantas décadas, vamos a retroceder en verdad siglos. ¿Qué tanto? Muchos de los textos en la bibliografía consultada resaltan a ese personaje. ¿Quién fue él? James Lind. Y ya estamos hablando de los años 1753, cuando James Lind publica ese artículo. ¿Y qué había de diferente entre ese artículo a los demás que se habían publicado antes? Y eso es una cita textual de qué es lo que él colocó en ese artículo. En resumen, era necesario hacer una búsqueda de toda la evidencia actual que había en ese momento, pero aparte se tenía que remover, como él estaba mencionando, una gran cantidad de basura, rubbish. Y vendría a ser un símil de lo que nosotros estamos viendo ahora como una revisión sistemática, donde nosotros tenemos que ahondar entre toda la evidencia actual y entre esa evidencia seleccionar qué es lo que realmente nos va a servir, qué es lo que realmente tiene calidad para poder formar parte de la revisión sistemática. Y muchas veces la palabra revisión sistemática se asocia también con otra más, metaanálisis. Y ustedes ya deben haber visto que no necesariamente son dos cosas que van a darse al mismo tiempo. Pero aún así, eso del metaanálisis también se veía desde hace mucho tiempo. De hecho, en ese mismo siglo. De seguro que han escuchado esa enfermedad llamada viruela, ¿no? Muchos comentan que ese artículo, publicado por Jurin en el año 1724, podría ser uno de los inicios de lo que nosotros conocemos como un metaanálisis. Y como ven en la imagen, él estuvo recolectando la información de diferentes estudios para poder hacer un resumen de todo eso. Ahora, vayamos a analizar bien el nombre. Sabemos de que existen diferentes tipos de revisiones, ¿cierto? Pero, ¿por qué el añadirle la palabra sistemática? ¿Realmente hace alguna diferencia? Vayamos a ver eso entonces. Se dice de que una revisión sistemática es tal
porque utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables, a partir de los cuales se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones. Y eso no lo digo yo. Lo extraje justamente de la guía de Cochrane, el manual Cochrane. Dentro de un rato vamos a analizar un poco más el logo de Cochrane y toda la historia que hay detrás. Entonces, a partir de ese concepto, nosotros entendemos el por qué lo denominamos sistemático. Y una de las principales características de una revisión sistemática es de que es reproducible, justamente por el método que utiliza, un método sistemático y explícito, que está disponible, o debería estar disponible, para todos los lectores. ¿Y qué de especial tiene una revisión sistemática? O sea, ¿qué de nuevo, qué de bueno me puede aportar una revisión sistemática o una revisión no sistemática, o como algunos otros lo denominan, una revisión literaria? Ustedes ya deben haber visto cómo es que se hace una revisión sistemática. Y así como Víctor lo mencionó, implica tiempo. Implica leer un montón de artículos, investigaciones. Una de las principales ventajas es justamente eso, ahorrar el tiempo. Aparte, de un solo vistazo en una revisión sistemática, uno puede ver diferentes estudios que ahonden en un mismo tema. Puede ver las diferencias que se presentan entre uno y otro. Por lo tanto, una revisión sistemática también permite evaluar varios estudios entre sí. E incluso, si es que se llega a hacer un análisis más a fondo, cuando es posible, como por ejemplo con un metaanálisis, podemos ver si es que realmente la evidencia actual, que se supone debería ser la total, lo ideal, realmente es la necesaria para poder llegar a una conclusión, o si es que hace falta investigar un poco más, si es que realmente la decisión final a la que se ha llegado está a favor o en contra de una intervención. Por lo tanto, permite identificar dónde hay un consenso o dónde hay un debate, o dónde se necesitaría investigar más. Y la principal ventaja es reproducible, a diferencia de los otros tipos de estudios. Vayamos a ver ahora cuáles son esos procesos que se siguen dentro de una revisión sistemática. Vayamos a ver todo ese proceso sistemático, un proceso reproducible. Todo empieza con una pregunta a la cual tenemos que encontrar una respuesta. Esa pregunta de revisión, con después sus criterios de selección, tiene cierta particularidad. ¿Por qué? No es fácil el hacer una revisión sistemática, obviamente. Implica tiempo, esfuerzo, conocimiento metodológico. ¿Qué pasaría si es que ustedes encuentran un buen tema, empiezan a investigar sobre el tema, ven de que hay estudios primarios que han abordado ese tema y empiezan a realizar su revisión sistemática? Pero después de un tiempo encuentran de que alguien más ya lo había hecho. Mi principal consejo antes de empezar una revisión sistemática es verificar si es que ya se ha hecho o no. Ahora, el hecho de que ustedes vean de que hay una revisión sistemática que ya se ha realizado sobre el tema, no quiere decir necesariamente de que ya no es recomendable hacer una nueva revisión sistemática. ¿Por qué? A pesar de que tenga un proceso sistemático, igual hay que evaluar su calidad. Si es que ustedes ven una revisión sistemática que no tiene una buena calidad y hay herramientas para poder evaluar eso, obviamente se puede hacer una nueva revisión sistemática. ¿Por qué? Porque la información que pueda botar esa revisión sistemática que ya se ha hecho, pero es de baja calidad, no es del todo fiable. Por lo tanto, hay que tener bastante lectura crítica. ¿Y cómo hacemos esto de la pregunta de investigación? Se va a hacer un método hartamente conocido por todos ustedes. Una pregunta pico. Y ustedes ya deben saber qué es lo que significa cada una de esas letras. Una P de población, la I de intervención.
la C del comparador o control, y la O de outcome, que vendría a ser el desenlace o el resultado de lo que vamos a hallar. Algunos autores añaden a estas 4 letras una más, la letra S, por el tipo de estudio. ¿Y por qué hacen esta añadidura? Porque dependiendo del tipo de pregunta que uno vaya a abordar, también uno tiene que delimitar el tipo de estudio que uno va a buscar. ¿Por qué? Es diferente si es que uno, por ejemplo, quiere investigar el efecto de cierto fármaco con respecto a cierta enfermedad. Diferente a si es que uno quisiera investigar, por ejemplo, un test diagnóstico, si es que realmente sirve o no, entre comillas, para poder diagnosticar. Si es que tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad. Son diferentes los estudios de los que van a evaluar esto. La segunda parte, una vez de que ya tienen la pregunta delimitada, ya han buscado y han visto de que no hay revisiones sistemáticas que hayan abordado esto, o al menos que no sean recientes, o que no sean de buena calidad, procedemos a hacer la búsqueda de estudios. Pero antes de hacer la búsqueda de estudios, tenemos que hacer algo más. Crear una estrategia de búsqueda. Ese es un paso muy importante en una revisión sistemática. Justamente, ese vendría a ser uno de los requisitos para que la revisión sistemática sea de una alta calidad. Que el estudio indique cuál fue su estrategia de búsqueda. Porque justamente eso es lo que va a permitir que el estudio pueda ser reproducible. Muchas veces nos hemos visto con los casos de revisiones sistemáticas que brindan una información que viene a ser interés para nosotros. Y cuando nosotros queremos replicar eso, nos damos con la sorpresa de que no pusieron su estrategia de búsqueda. A pesar de que lo buscamos entre los documentos suplementarios, no aparecían. ¿Cómo podemos verificar si es que realmente la revisión sistemática se puede actualizar o no? No se podría. El cómo realizar la estrategia de búsqueda es uno de los temas que se van a abordar más a fondo en una de las siguientes charlas. No voy a ahondar mucho en eso, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Una vez que tengamos esta estrategia de búsqueda, ¿dónde la vamos a aplicar? Existen múltiples bases de datos. Muchas de estas ustedes ya las deben haber utilizado antes, como por ejemplo Medline, que es una base a la cual uno accede por medio de PubMed. Tenemos Web of Science, Scopus, Embase, Lilacs, e incluso podemos utilizar la Cochrane Library. Me estaba olvidando. Cuando ustedes tengan la estrategia de búsqueda, esa se va a tener que adecuar a cada una de esas bases. Pero como les estaba diciendo, lo vamos a ver después. La selección de estudios. Si es que ustedes leen un estudio que les apareció luego de haber hecho su búsqueda, quizás a uno de ustedes les parezca de que sí, es interesante, realmente podría ir para la revisión sistemática que ustedes están haciendo. Pero puede que para otra persona no sea del todo adecuado ese artículo para poder incluir en la revisión sistemática. ¿Qué hacer entonces? Hay diferentes fases en las cuales uno va a hacer esto. Recuerden de que cuando hacemos una revisión sistemática, no es recomendable quedarnos con una sola base. Una de esas bases por sí sola cubre la bibliografía de determinada zona geográfica. Por ejemplo, Embase es hartamente conocido de que va a cubrir zonas de Europa. Asimismo, la de Medline, netamente la de Estados Unidos. Por eso es que se tiene que combinar. Pero en ocasiones, estos artículos puede que sean en más de una base. Por lo tanto, cuando nosotros extraigamos todos los resultados de las diferentes bases, tenemos que hallar cuáles son los duplicados. Esa es una información que se tiene que reportar. Una vez que hallemos los duplicados, ahí recién vamos a empezar a seleccionar. Pero, ¿realmente me tengo que poner a leer todos los artículos? No. En un primer paso, solamente se hace una selección de esos artículos a base del título y del resumen. Pero,
Para una persona puede que sí vaya, para otra persona puede que no vaya. Por eso se recomienda de que la selección a título y resumen debe ser 2 personas. ¿Por qué? Justamente por esa contrariedad de que a una persona le parezca que sí, a otra persona le parezca que no. Y cuando haya esos casos, cada una de esas personas debe presentar sus argumentos. El por qué para esa persona sí iría y por qué para la otra no iría. Si es que hay un consenso y se queda de que va o no va, bien. Pero ¿qué pasa si es que aún así, a pesar de haber conversado sobre ese artículo en específico, no llegan a un consenso? Se tiene que llamar a una tercera persona. Lo que se recomienda es de que esa tercera persona sea alguien que tenga relación con el campo del tema de investigación. Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo una revisión sistemática sobre la cefalea, por ejemplo, lo ideal es de que sea un neurólogo el tercer revisor en ese caso. Una vez de que ya tengamos la cantidad de artículos seleccionados a título y resumen, ahí recién vamos a pasar a seleccionarlo a textos completos. Porque puede que, al menos en la parte que nosotros leemos en el resumen, nos haya parecido que sí va. Pero cuando vemos la selección a texto completo, no. ¿Y qué es lo que determina eso? O sea, ¿por qué puede pasar eso? ¿Recuerdan la pregunta pico? ¿Ok? Lo que se supone es de que los artículos que nosotros vayamos a incluir a texto completo deben de cumplir con la pregunta pico. Y hago una acotación más acá. No siempre, lo repito, no siempre se va a utilizar toda la pregunta pico. ¿A qué me refiero? Dependiendo del tipo de pregunta que uno vaya a abordar, no siempre se va a ver un comparador. Puede que solamente sea PIO, o a veces incluso solamente población-intervención. Va a depender mucho del tipo de pregunta que nosotros vayamos a poner. Pero una vez que nosotros hayamos establecido eso, los artículos incluidos deben de cumplir con esos parámetros que nosotros hemos colocado. Por eso es que en la selección a texto completo nos fijamos más en los detalles. Por ejemplo, en los desenlaces. Si es que son reportados en las medidas en las que nosotros estábamos buscando. O la población, si es que realmente era la edad que nosotros estábamos buscando, porque a veces eso no lo pone en el resumen. Y cosas así. Y vuelvo a resaltarlo. Esos dos últimos se tienen que hacer con mínimo 2 personas. Cada artículo debe ser visto por mínimo 2 personas. Ahora, ya hemos seleccionado esos artículos a texto completo. Pero como les estaba diciendo antes, puede que una revisión sistemática se haya ya realizado antes sobre el tema de interés, pero no se de una calidad adecuada. Igualmente, esos estudios primarios que hemos seleccionado, hay que evaluar su calidad. Hay diferentes formas de poder hacer esto. Dependiendo del tipo de artículo, existen herramientas. Por ejemplo, y la que más se va a estar viendo, para los ensayos clínicos aleatorizados. Ya deben haber visto la herramienta Cochrane. Y la herramienta Cochrane, aparte, tiene su forma de graficarse por medio del semáforo Cochrane. Deben haberlo visto, ¿no? Ok. Pero esa no es la única herramienta que existe. Dependiendo del tipo de estudio, tiene su propia herramienta y es estandarizada. Por ejemplo, si es que nosotros estamos revisando, y van a ver más adelante que en verdad se puede hacer de todo ese tipo de estudios, una revisión sistemática, ¿cómo se evalúa? Con la herramienta AMSTAR2, por ejemplo. Se recomienda en ocasiones de que nosotros fijemos una valla que los artículos deban de sobrepasar en cuanto a su calidad, o al menos cumplir con algunos parámetros. Una pequeña acotación con lo de la herramienta de Cochrane es que ustedes van a ver de que tiene un montón de puntos. Igualito con la de AMSTAR2, tiene diferentes puntos que son evaluados, pero no todos tienen el mismo peso entre sí. Si es que no se cumple con ciertos de los puntos críticos, no es de una buena calidad el artículo que estamos viendo. Por lo tanto, en ocasiones, a pesar de que ya fue elegido a texto completo, por su calidad se puede excluir. Ahora, entonces, ya tenemos los artículos seleccionados a texto completo, y ha sido evaluada su calidad, y con los que nos quedamos son de alta calidad, idealmente. Vamos a pasar a la extracción de datos. Perdón. Esta extracción de datos, como consejo,
ustedes ya deben haber prefijado qué es lo que quieren extraer, cómo es que lo van a extraer. Porque en ocasiones sucede de que ya tienen todo listo para extraer los datos, pero una persona lo extrae de una forma, otra persona lo extrae de otra, y cuando quieren comparar, se ven con el problema de que no saben cómo juntar toda la información. Lo ideal es de que ustedes puedan tener una tabla donde puedan vaciar todos estos datos y asegurarse de que las personas que vayan a estar haciendo esa extracción de datos entiendan lo que dice la tabla. Ahora, uno de los conceptos que se puede decir de una revisión sistemática es que es básicamente un resumen. ¿Y en qué momento se hace todo esto? En el momento justamente de la síntesis de datos. Y acá es donde paso a explicar un poco más la historia detrás del logo de Cochrane. ¿Se han preguntado son esas líneas púrpuras? Un poco raras porque no las habíamos visto antes, ¿no? Pero para los chicos que ya estén familiarizados con esto, deben saber de que ese es un gráfico, en particular un forest plot, o gráfico de bosque. ¿Qué es lo que representa esto? Vayamos a analizarlo. Tenemos el logo de Cochrane. Fíjense de que hay un montón de líneas horizontales y hay un rombo al final. Esto es un forest plot. ¿Qué forest plot? ¿De qué estudio? Es este mismo. ¿Lo ven? ¿Y qué es lo que representaba? En este caso, este estudio, que es de finales de los años 80, fue uno de los primeros incluidos en Cochrane, donde se estaba evaluando las muertes por corticosteroides. Específicamente en el caso de muertes fetales en madres. ¿Ok? Una pequeña explicación, porque eso lo van a ver más a fondo. Cada uno de estos estudios, y si es que recuerdan, se parece bastante a lo que vimos con la investigación de Yurin, ¿no? En la que Yurin lo que hacía era recolectar la información de diferentes médicos que habían estado administrando la vacuna contra, en ese entonces, la viruela. Lo mismo se hace aquí. Cada uno de estos estudios, Augland, Block, Doran, son artículos primarios que fueron ya incluidos, ya fueron revisados en cuanto a su calidad, y cada uno de estos va a botar un dato. Van a ver ustedes de que a la derecha, en el mismo forest plot, hay una línea horizontal, que vendría a ser todo el intervalo de confianza. También hay un pequeño cuadrado en algunos casos y un gran cuadrado. Esto va relacionado mucho con la cantidad de población, que vamos a ver más adelante, que está relacionado con el error estándar. Y sí, es un poco complejo de entender esa parte, pero hay que ir poco a poco. Y lo que importa, el rombo en la zona inferior, viene a ser eso el resumen. Eso vendría a ser la parte de mayor importancia cuando nosotros vayamos a ver un metaanálisis, que eso justamente es un metaanálisis. Si es que está a favor o si es que está en contra de la intervención. O, como se podría decir también, no es estadísticamente significativa, pero todo eso también tiene su explicación. Ahora, lo que acabo yo de decir, si es que está a favor o está en contra de la intervención, es justamente el último paso, la interpretación de los hallazgos. Yo ya tengo todo el resumen, ¿qué hago con eso? Llego a una conclusión. Si es que realmente lo que yo estoy investigando está a favor o está en contra de la intervención. Si es que ese test diagnóstico tiene una alta sensibilidad o una baja sensibilidad, alta especificidad o baja especificidad, va a depender. Pero aquí quiero mencionar algo más. Muchas veces, nosotros al leer una revisión sistemática y ver de que efectivamente la revisión sistemática está a favor de esa intervención, nos quedamos con eso y decimos de que sí, en efecto, al paciente se le debe tratar con ese medicamento. Y lo que va a votar una revisión sistemática no es una recomendación. Lo que va a votar en sí son datos. Y estos datos se deben de adecuar a cada zona.
Por ejemplo, eso es lo que sí se va a ver en una guía de práctica clínica. Una guía de práctica clínica sí te va a dar recomendaciones, a diferencia de una revisión sistemática. Pero ese es otro tema. Pero no nos quedemos solamente con esto. ¿Qué otros procesos se podrían hacer? ¿Solamente me quedo con esto? ¿O eso es todo lo que voy a ver en este taller? No. El hecho de seguir todo ese proceso sistemático puede dar pie a muchos otros tipos de investigaciones. Uno de los temas que se van a estar tocando durante ese taller es justamente el siguiente, que es un poco complejo de entender, pero que estoy seguro de que sí, poco a poco se va a poder entender por todos ustedes. Un network meta-análisis. Solamente vamos a dar unas pequeñas pinceladas de qué es esto. Network meta-análisis. ¿Qué es eso? Hemos visto nosotros que en la revisión sistemática, lo que básicamente nosotros estamos viendo son estudios primarios, ¿cierto? Con estudio primario me refiero, por ejemplo, a un ensayo clínico aleatorizado, donde estoy investigando un fármaco X versus placebo, o un fármaco X versus un fármaco Y, o un fármaco X versus un fármaco A. Y está bien. Cuando nosotros hacemos una revisión sistemática, solamente nos enfocamos en una de esas intervenciones. O solamente veo cómo es que el fármaco A interactúa versus un placebo, o solamente me fijo si es que un fármaco A interactúa versus un fármaco B. Pero, ¿qué pasa si es que yo quisiera comparar todos estos fármacos? Pongamos un ejemplo, la depresión. Hay un montón de fármacos antidepresivos, ¿cierto? Y uno podría hacer una revisión sistemática donde yo quiero abundar más sobre un fármaco en específico versus otro, versus placebo. Pero si ya quiero comprar todos los fármacos, ¿cómo poder hacerlo? Y ahí es donde entra justamente lo del neurometaanálisis. Eso es básicamente para poder despertar su curiosidad sobre esto. ¿Y qué obtengo yo con un network metaanálisis? Son un montón de cálculos, hay un montón de lectura de por medio, y se pueden llegar a conclusiones como estas. Estos gráficos, que más adelante lo van a estar viendo nuevamente, ejemplifican todo eso que se estaba diciendo. Todos los fármacos que se utilizan y todas las interrelaciones que había entre ellos, las investigaciones. Cada línea es una investigación. Y así se puede seguir haciendo con cada outcome que se quiera investigar. Hay un montón de gráficos que se pueden hacer. ¿Recuerdan el forest plot? Eso vendría a ser su símil cuando se hace un network metaanálisis. E incluso mucho más. Y como les decía, hay un montón de información que se debe de procesar para poder hacer correctamente un network metaanálisis. La charla de hoy tiene como objetivo en sí despertar la curiosidad en ustedes. Tengo entendido que ustedes ya han estado revisando anteriormente un curso en Coursera, en Cochrane. Esas son pequeñas pinceladas, solamente tocando la superficie, de lo que van a estar viendo durante el desarrollo de todo el curso. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que se ha estado mencionando hoy? Gracias, Oscar, por la ponencia. Creo que hay algunas preguntas por el chat. Sí, ahorita justo estoy leyendo. A ver. Herramienta Cochrane y Amstar, están preguntando. Sí, creo que Mario le puso si es que podrías ampliar un poco más en las dos herramientas. Ok. Como les estaba mencionando, dependiendo del tipo de estudio que uno vaya a estar abordando, hay diferentes herramientas para poder evaluar su calidad. En el caso de la herramienta de Cochrane, eso es básicamente para ECAs, ensayos clínicos aleatorizados. Esta herramienta evalúa diferentes parámetros, justamente ¿para qué? Para evaluar el riesgo de sesgo. ¿Recuerdan ustedes el sesgo de selección? Las dos primeras partes de la herramienta Cochrane justamente evalúan eso. Por ejemplo,
Ahora voy a mencionar un poco más sobre esa herramienta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Se supone que por el nombre, una ECA, un ensayo clínico aleatorizado, debería ser aleatorizado. Justamente esa aleatorización se da para poder disminuir el sesgo de selección. O sea, de que toda la población tenga las mismas posibilidades de poder pertenecer o a un grupo de intervención o a un grupo de control. Esa es una. Otra, si es que yo ya genero esa secuencia de aleatorización, las personas que vayan a reclutar a los participantes no deberían conocer eso. Ese es otro punto más evaluándose. Ahora, ustedes quizás si hayan escuchado los términos doble ciego, triple ciego, eso también se evaluó por medio de la herramienta Cochrane. ¿Qué es esto doble ciego, triple ciego? Si es que yo estoy administrando un fármaco experimental a una persona, y ese fármaco debería ser parte del grupo de intervención, y lo comparo contra un placebo, se supone que la persona no debería saber qué es lo que está recibiendo. Y se supone, se aconseja, lo ideal, que la persona que esté dando ese fármaco tampoco sepa si es que realmente es ese fármaco X o es el placebo. Si es que se cumple con eso, de que el paciente y la persona que da la intervención no saben nada de esto, o sea, si es que es un fármaco X, que es un placebo, hablamos de doble ciego. Pero también podemos hablar de un triple ciego, cuando además de estas dos personas, haya una tercera persona más involucrada que no sepa de qué va todo. ¿Y quién es esta persona? La que va a procesar los datos. Si es que esa persona sabe que determinado dato proviene de alguien que está en el grupo de intervención y este otro dato viene de alguien que está en el grupo de control, ya estaría incurriendo en un sesgo. Por eso se recomienda de que esa persona también debería ser cegada para poder cumplir con el triple ciego. Esos son solamente unos cuantos de los parámetros que se evaluó por medio de la herramienta de Cochrane. Y ahora, lo de Amstar. Amstar en sí, y específicamente Amstar 2, es una herramienta para poder evaluar la calidad de una revisión sistemática. Son un total de 16 parámetros, si mal no recuerdo, pero acá es donde se cumple también lo que estaba mencionando de que no siempre el que tenga pocos parámetros significa de que realmente sea de mala calidad. O si es que solamente de los 16 cumple con 15, incluso así podría ser de mala calidad. ¿Y por qué? Me explico. Esa herramienta de Amstar 2 tiene unos parámetros críticos que sí o sí se deberían de cumplir. Recuerdan las cosas que yo les decía que tienen que tener mucho cuidado. Lo de la estrategia de búsqueda. O incluso, y eso es algo que no había mencionado, se me pasó, se sugiere de que el protocolo de la revisión sistemática esté disponible para todos. Y hay una plataforma muy conocida, Próspero, donde justamente se suben esos protocolos. De hecho, lo que se aconseja es que cuando se vaya a hacer una revisión sistemática, aparte de buscarlo en diferentes bases, vaya a Próspero. ¿Por qué? Porque puede que se dé el caso de que a otra persona ya se le ocurrió esa idea de la revisión sistemática, todavía no la ha terminado, pero ya la está haciendo. ¿Y dónde puedo verificar eso? Justamente en Próspero. En Próspero lo que se sube son los protocolos de estas revisiones sistemáticas. Y si es que yo ya veo de que ya se está haciendo, no es tan recomendable el poder hacerlo otra vez. Justamente cuando uno entra a Próspero, una de las preguntas que hacen es si es que leíste o no, si es que la revisión sistemática que tú querías hacer ya está puesta o no. ¿Ok? Eso resolvió tu pregunta. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podría complementar algo? Claro, sí, sí. Bueno, de todo, excelente exposición, ha sido bastante ilustrativa. Solo creo que Gustavo no hablar de network metaanálisis hasta que sepamos bien qué es un metaanálisis. Pero genial, siempre es bueno que todos quedemos con dudas porque de las dudas es que todos aprendemos. Para comenzar, me gustaría aclarar qué es el concepto que todos entendemos por sesgo. ¿Va bien? Quizás no todos estemos familiarizados con el término sesgo. Así como Oscar bien ha dicho,
el objetivo que tenemos nosotros, y es uno de los pasos por los cuales nosotros denominamos a una revisión como sistemática, es que en el proceso sistemático, valga la redundancia, evaluamos los sesgos, evaluamos la calidad. ¿Es lo mismo? No es exactamente lo mismo, pero tiene muchísima relación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando elaboramos una revisión sistemática, tenemos que enfocarnos en sí, en la calidad metodológica, cómo se han hecho los estudios que estamos incluyendo en esta revisión. Un estudio mal realizado por errores metodológicos o errores sistemáticos, entre comillas, también se les denomina, o sesgos también se los denomina, va a ser, en conclusión, un estudio de mala calidad. Por eso es que no son lo mismo. El sesgo es igual a un error sistemático, un error que no se debe al azar, sino se debe a algún error en la estructura metodológica que el que hizo el estudio irrumpió. ¿Va bien? Entonces, se han ideado muchísimos instrumentos para valorar la calidad de los estudios. Y así como ustedes en sus cursos de metodología han estudiado que hay diversos diseños de estudio, observacionales, experimentales, observacionales, descriptivos, analíticos, experimentales, cuasi, experimentos verdaderos, etc. Hay también muchos instrumentos que se han realizado para tratar de identificar estos pequeños errores metodológicos en los que irrumpen cada uno de estos diseños de estudio. ¿Va bien? Para que tú al final le des la categorización de que es un estudio de buena o de mala calidad. Es por eso que el ROB, que es el Risk of Bias, o herramienta Cochrane, o Cochrane Tool, para valoración del riesgo de sesgo de los ensayos clínicos aleatorizados. Enfatizo eso porque es para los ensayos clínicos aleatorizados, el ROV, el Risk of Bias, es la herramienta que metodólogos, expertos de todo el mundo han validado para hacer esto en los ensayos clínicos. Análogamente, otro grupo de metodólogos expertos en el mundo idearon el instrumento AMSTAR-2, que también se encarga de identificar estos pequeños errores metodológicos o sesgos, pero ya a un nivel superior, ya no en ensayos clínicos, sino en revisiones sistemáticas. Por tanto, tienen, entre comillas, una misma utilidad, pero a diferente nivel. ¿Podría compartir mi pantalla un segundo, Oscar, por favor? Vale, un segundo. Me gustaría mostrarles dos cositas. Hablaron de Cochrane, están viendo en la pantalla la página de Cochrane. Les invito a que la exploren, les va a ir muy bien haciéndolo. Y ustedes ven que la metodología de esto no es estática. Actualmente se está proponiendo inclusive un nuevo instrumento, como que una actualización del Risk of Bias, para evaluar, como dice acá, el riesgo de sesgo de ¿qué? De ensayos clínicos. ¿Va bien? Está actualizado, miren ustedes, en noviembre del año pasado. Ahora les voy a mostrar simplemente, también, qué es el AMSTAR-2, así como Oscar bien lo ha dicho. AMSTAR-2 también es un instrumento para valorar las revisiones sistemáticas, un instrumento para la valoración crítica. ¿Qué ítems va a evaluar? Como Oscar bien lo ha dicho, dominios críticos, como son la elaboración de protocolo, entre otros, y dominios no críticos que están en el artículo de Shea, para al final dar, como ustedes ven, una valoración de qué, de la confianza, entre comillas, de qué tanta
de qué tanto yo voy a poder interpretar adecuadamente los resultados de esta revisión sistemática. Y para finalizar esta discusión y pasarle la palabra a Oscar a ver si tenía algo más que complementar, tienen que comprender para qué utilizamos estos instrumentos. Yo utilizo el risk of bias en el contexto de una revisión sistemática, o sea, yo utilizo la herramienta Cochrane en el contexto de una revisión sistemática para yo hacer una valoración crítica de cuánto sesgo tiene mi estudio que estoy incluyendo, qué tan bueno o qué tan mala calidad tiene para yo lograr hacer mi revisión, el proceso de investigación. En cambio, yo utilizo un AMSTAR 2 en varios contextos. Estoy haciendo mi ronda clínica y mi residente me dice, tengo esta revisión sistemática que está publicado en la revista de análisis de la Facultad de Medicina. ¿Le has hecho el AMSTAR? Sí, tiene un AMSTAR críticamente bajo. Uy, la calidad es críticamente bajo. ¿Confío en esos resultados? Uy, doctor, creo que no porque tiene errores metodológicos muy fuertes. Ah, ya. Tengo esta Cochrane. ¿Cuál es su calidad según AMSTAR 2? Es elevada. Ah, ya, entonces tengo un poco más de confianza en estos resultados. Otra situación, algunos de ustedes en algún momento van a ser metodólogos también, van a elaborar guías, así como Oscar en su momento también ha hecho guías. Tengo varias revisiones sistemáticas, quiero hacer una recomendación para ver qué tanto disminuye el dolor dándole opioides en un paciente con migraña. Tengo varias revisiones sistemáticas que responden lo mismo. ¿Cuál selecciono para mi recomendación? La revisión sistemática de mayor calidad, por ejemplo. ¿Va bien? Son pequeñas pinceladas que podría dar. Y antes de quitarme, Oscar, tengo una, quizás, corrección también para darte la palabra. Cuando nos mencionas el hecho de la evaluación de calidad y la extracción de datos, ahí sí tengo una cuestión opuesta. ¿Por qué? Si bien es cierto lo que tú dices es adecuado, cuando uno hace una revisión sistemática, busca dar la mejor evidencia y por tanto nuestro objetivo es incluir estudios de muy buena calidad. Para hacer la revisión sistemática, no es que omitamos la inclusión de estos estudios en mi metaanálisis, por ejemplo, si lo hago. O sea, no es que yo incorporo 5 estudios, les hago la valoración de calidad, 3 son de mala calidad, ah, ya, entonces yo continúo el proceso siguiente con 2 estudios. No es que los excluya. Yo incluyo todos los estudios con sus calidades bajas y altas, con todos los datos de todos los estudios, de buena o de mala calidad, hago mi síntesis, hago mi metaanálisis, si es que se hace, y al final la evidencia de estos estudios yo la voy a interpretar en relación a la calidad previa. Por eso ustedes van a leer alguna revisión Cochrane y van a ver que siempre en la discusión y en la parte de resultados hay 2 acápites importantísimos. Es el riesgo de sesgo de los estudios incluidos en la síntesis final. ¿Va bien? Eso sería mi principal cuestión, Oscar. Quizás tengas algo que compartirnos al respecto. Listo. Gracias, Víctor. No, sí, eso de la parte de eliminar los que, bueno, eliminar justamente los que eran de baja calidad, lo mencioné justamente como lo ideal, o sea, no es algo que siempre se haga. Pero sí tienes razón, de todas maneras, cuando uno lo presenta en una gráfica, de todas maneras los considera. Y eso hace que, de todas maneras, el momento de presentarlo en esa gráfica de grade, se puede reflejar justamente ahí. Y para poder... Oscar, discúlpame también, recuerda que hay un término, y eso es para volar la cabeza también todos los demás. Ah, sí. Es el análisis de sensibilidad. Cuando uno valora, por ejemplo, y trata de explicar la heterogeneidad de un metaanálisis, utiliza instrumentos, utiliza métodos estadísticos, y uno de ellos es el análisis de sensibilidad, y un parámetro para hacer un análisis de sensibilidad en revisiones sistemáticas de intervenciones, a veces otra observación, Oscar, chicos, revisiones sistemáticas hay de diversas cosas, o para diversos fines. Las más comunes son las revisiones sistemáticas de intervenciones, que comparan A versus B para ver qué es mejor, por ejemplo. Pero también hay revisiones sistemáticas de estudios diagnósticos. También hay revisiones sistemáticas de estudios de pronóstico. También hay revisiones sistemáticas de estudios económicos.
También hay revisiones sistemáticas de estudios metodológicos. También hay revisiones sistemáticas de estudios epidemiológicos, incidencias, prevalencias. Entonces, pero el concepto en sí es lo que ha dado Oscar. Son sistemáticas porque siguen un proceso ordenado, reproducible, explícito, que involucra todos los pasos que hemos tenido. ¿Va bien? Paso la palabra a Oscar. Listo. Ok, había unas cuantas preguntas en el chat. Ah, ya. Justamente lo que estábamos en debate, Víctor, la semana pasada sobre la revisión sistemática de casos clínicos. Preguntan, Sí, estoy leyendo la en de los María. cursos que hemos revisado mencionaban que los estudios a ser incluidos deben ser los más idóneos para responder la pregunta de investigación. Sin embargo, no mencionaron los casos clínicos y tengo entendido que sí existen las revisiones sistemáticas de casos clínicos. ¿Existe alguna justificación para ello? ¿Con qué tipos de preguntas es válido esto? Y ok. De hecho, justamente sobre ese tema en particular, la revisión sistemática de casos clínicos, fue un tema que estuvimos en debate también con Víctor. Víctor, al final, ¿a qué consenso se llegó? Porque estábamos con la duda de si es que era por ejemplo, un reporte de caso y revisión de la literatura o el reporte de caso y revisión sistemática. Chicos, el contexto que yo les comparto es siempre hacer análisis crítico. La observación de Mariel es pertinente a 100%. ¿Es una revisión sistemática? La respuesta, Mariela, quizás es para algunos sí y para otros no. ¿Por qué? Porque la conceptualización de una revisión sistemática es que siga un proceso, como vuelvo a decir, sistemático, sea ordenado, explícito, reproducible y que cubra ciertos pasos, ¿no? Como es una elaboración de una pregunta, como tú dices, una búsqueda, una selección, una extracción, una evaluación de calidad y un análisis, entre otros, ¿no? La pregunta es, ¿una revisión sistemática de casos clínicos cubre todos estos puntos? Pues, a largas vistas, no. Por ejemplo, como tú dices, una pregunta, pues, yo te podría decir ahí que quizás por ahí no va la idea, porque sí puedes plantear una pregunta para hacer una búsqueda sistemática de casos específicos de pacientes. Ponte, quieres hacer tuberculosis multidrogresistente, paciente multidrogresistente, intervención no va a haber, comparación no va a haber, desenlace, pues puedes colocar mortalidad, puedes colocar otras cosas también. Estoy haciendo un ejemplo bastante simple, no quiere decir que sea lo correcto, por favor. Y selección de estudios, reporte de casos. O sea, te las puedes ingeniar, puedes justificarme a mí. Pero hay un paso importantísimo que no tiene una revisión sistemática, si le ponemos ese nombre de casos clínicos, y es lo que tú también has puesto, valoración de calidad. No existe un instrumento para valorar la calidad de ensayos clínicos. Ah, Víctor, pero he escuchado que existe el CARE. Ahora, les invito a que lean el CARE. El CARE no es un instrumento de valoración de calidad. Les voy a mostrar Amstar. Critical Appraisal Tool. RO, el de Cochrane, está ideado para valorar la calidad también en riesgo de sesgo de ensayos clínicos. CARE está elaborado para guiar la redacción de un ensayo clínico. ¿Va bien? MUS está elaborado para guiar la redacción de un estudio observacional. CONSORT está elaborado para guiar la recomendación de un ensayo clínico aleatorizado y PRISMA está elaborado son lineamientos para guiar la redacción de una revisión sistemática. ¿Y se dan cuenta que son cosas diferentes? Si bien es cierto, PRISMA guía la redacción de una revisión sistemática, yo valoro su calidad con Amstar 2. Si bien es cierto, CONSORT te da las recomendaciones para redactar un ECA, un ensayo clínico aleatorizado, yo valoro su calidad con Risk-Scope Bias, o la herramienta Cochrane, que es lo mismo. Ahí está la lógica que es Mariel. ¿Por qué para algunos es sí? Y la respuesta que yo doy es que no se puede ir en contra del progreso, o sea, no se puede ir en contra de los nuevos conceptos. Es un concepto que tú te lo vas a ir encontrando poco a poco más en la literatura. Y como todo concepto que poco a poco se va instaurando en la ciencia,
poco a poco van a haber personas que van a ir quizás, no te sorprendas, algunos años, se propone un instrumento de valoración de calidad para ensayos, para reporte de casos. Por ejemplo, ahí saldas un problema, ¿no? Y por ejemplo, por ahí puede ir la cosa. O sea, la cosa es que no, si yo soy estricto, pero la cosa es que sí, porque poco a poco se va viendo que hay más publicaciones al respecto. Hay editores que no les gusta esa denominación. Hay editores que tú le vas a mandar una revisión sistemática de reporte de casos y te va a decir que no. Y hay editores que sí les fascina o les gusta la innovación en ese aspecto, ¿no? Nosotros mismos tenemos publicaciones o hemos mandado estudios con la denominación revisión sistemática de casos clínicos y otros que hemos publicado con la denominación revisión de literatura simplemente o narrative review. Ese es el concepto. Quizás te hemos aclarado la idea o Oscar, ¿deseas complementar algo más? No, justamente estaba con eso, o sea, de que hay personas que lo consideran de una forma y otras personas que lo consideran de la otra, cada una con sus propios argumentos. Pedro tiene una pregunta con el ROP 1 y el ROP 2. A ver. ¿Qué tienes que decir? ¿Hay una diferencia entre usar el ROP 1 y usar el ROP 2? ¿Cómo se pueden usar? Bueno, ROP 1. Bueno, el ROP 2 fue actualizado. Me parece que el año pasado, ¿Has más o tenido una menos por experiencia? agosto. ¿Has tenido la oportunidad de ver el ROP 2? Se actualizó en agosto del año pasado, me parece, ¿no? En noviembre se actualizó. Yo puedo responder esa pregunta, Pedro. El Más o ROP menos. 1 se creó en el año 2014, antes de 2014, si no me equivoco. O sea, es un instrumento conocidísimo. Tiene 6 dominios. 6 dominios. ¿Qué pasó el año pasado? Se actualizó todo el manual Cochrane. Y propusieron el ROP 2. Tan simple como eso es que posiblemente en los siguientes meses vayas viendo que las nuevas revisiones Cochrane ya no hagan el ROP 1, sino hagan el ROP 2. ¿Por qué? Porque es la actualización del anterior. ¿Qué diferencias hay? La diferencia principal que yo he encontrado es que ya no te habla en cuestión de sesgo de selección, sesgo de desgaste, sesgo de realización, entre otros, sino te ponen dominios como se ha utilizado una valoración por intención a tratar, la medición del desenlace fue adecuado. O sea, son conceptos un poco más laxos y ya no son 6 dominios, son 5 dominios el ROP 2. Y ya no utiliza la denominación para riesgo unclear, o sea, riesgo poco claro, sino ahora utiliza el término some concerns, o sea, algunas preocupaciones en el riesgo. Y por último, el ROP 2 ya te exige que tú hagas la valoración de desenlaces, no, la valoración por cada desenlace. Si tenemos un minuto, te voy a mostrar un ejemplo que hemos aplicado al ROP 2 para un estudio. No hay más aún, acá ya lo tengo abierto. Es muy interesante. Te voy a mostrar más o menos toda esta movida, porque es una movida muy actual de Cochrane de proponer un nuevo instrumento, es una pegada muy importante. ¿Por qué? Porque inclusive ya hay foros que están haciendo a nivel de la comunidad Cochrane para ir explicando esto. Han hecho estas cosas como ya poner Excel. Si ustedes entran a Google y ponen ROP2 Tool y le entran, van a ver que les van a proporcionar estas herramientas ya, donde ya te explican el uso de ROP2. Y como tú vas a ver acá, por ejemplo, en las figuras, son 5 dominios, 1, 2, 3, 4, 5, con overall, donde ya no te ponen la denominación riesgo de sesgos, sino te ponen el proceso de randomización fue de calidad, o sea, si hubo sesgo, no hubo sesgo, o hay algunas preocupaciones. Hay desviación de la valoración por intención a tratar, hay data faltante, la medición del outcome fue con alto o bajo sesgo, o baja ¿cómo se le dice? Rigor metodológico, que es otro término un poco más conservador que se utiliza.
o la selección de los reportes de resultados fueron adecuados o no. Hay gran cambio. Yo te invito, Pedro, a que busques este tipo de esta estructura y leas cualquier Cochrane de este año, del año pasado, y vas a darte cuenta que en sus semáforos van a haber muchas diferencias. Más que eso no podría comentarte porque sería hacer una clase adicional de eso. Genial, Víctor. Más o menos para poder finalizar esa parte, o sea, mi opinión iba, ¿tú crees que en los próximos, digamos, en los próximos protocolos que vayan a Próspero y demás, sea necesario sí o sí usar el ROP 2? ¿O tú crees que todavía pueda ser factible usar el ROP 1? Mira, yo te doy mi posición, Pedro. Ahorita estamos terminando una revisión sistemática de bloqueo de nervio occipital en migraña crónica y nosotros, desde inicios del año, estamos haciendo ROP 2. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando esta revisión se publique, que posiblemente sea a finales de año o el próximo año, las cosas van a cambiar. Así de simple. Entonces, es una cuestión, inclusive, uno de le escribió al grupo Cochrane Metodológico y le respondió que efectivamente, o sea, el ROP 2 se está proponiendo en la comunidad y que posiblemente va a empezar a ser utilizado muy pronto. Entonces, yo creo que lo importante aquí es estar a la vanguardia y conocer los conceptos y saber las actualizaciones para no desactualizarnos nosotros, ¿no? Metodológicamente hablando. Genial, Víctor. Gracias, Oscar. A ver, Oscar, ¿tienes una pregunta? Oye, otra pregunta más. Ajá. ¿Qué ocurre si un protocolo es publicado en Próspero, pero la revisión sistemática per se no se publica? ¿Cómo saber si está de nuevo disponible? Bueno, en sí, cuando uno llena los diferentes recuadros en Cochrane, en Próspero, son aproximadamente unos 40 más o menos, una de las cosas que te piden es la fecha aproximada en la cual uno espera acabar la revisión sistemática. Y si bien es cierto, no se cumple siempre, en mi opinión uno podría guiarse de eso, para más o menos saber si es que realmente se está avanzando o no. Lo otro es poder, contactar directamente al autor, porque ahí también se registra quién es el que está registrando ese protocolo en Próspero. No sé si, Víctor, tendrás algo más para añadir sobre eso. ¿O qué opinas sobre eso? Sí, lo que tú dices es totalmente cierto, Eduardo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una sanción o algo no existe, ¿no? Ya es una cuestión más que todo ¿qué te puedo decir? Ya criterio o profesionalismo, ¿no? Quizás me interesa tu pregunta porque yo le agregaría, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Yo puedo hacer la revisión sistemática si este tío no la ha publicado? Pues la respuesta es sí, ¿no? O sea, tú puedes, cuando mandas tu nuevo protocolo a Próspero, decir que, pues, este protocolo no se ha hecho. Pero lo que tienes que recordar es que la comunidad de elaboración de revisiones sistemáticas en el mundo, a lo menos metodológicamente de calidad, es muy importante o es importantísima la comunicación. O sea, generalmente, me voy a poner en esta posición, soy una persona que está en un instituto muy reconocido a nivel mundial, interesada en un tema, y quiero hacer esa revisión sistemática. Estoy en el Instituto de la Sociedad Científica de San Fernando para la elaboración de la evidencia médica, y veo que hay un autor que se apellida Rivera, Oscar Rivera, que ha publicado un protocolo en Próspero, y es hace 5 años, y el tipo no ha hecho nada, no ha avanzado nada. ¿Qué hago? ¿Paso por encima de él y yo me lanzo con mi protocolo? No, lo que tengo que hacer es escribirle a este señor, pedirle, o sea, que nos explique si es que va a hacer o no va a hacer la revisión, y adecuado, si es que él me responde que ya no lo va a hacer, entonces podría mandar mi protocolo alegando eso, ¿no? O sea, es una cuestión un poco más de formalismos. ¿Cómo saber si está de nuevo disponible? Pues esa es la manera, ¿no? Tienes esos caminos, tienes el camino de lanzarte, o sea, mandar tu protocolo argumentando de que han pasado, mire señora, han pasado 6 años de este protocolo, no se ha publicado nada, o hacer el otro camino, ¿no? El otro camino, el camino de conversar, se aplica mucho en la comunidad Cochrane. ¿Por qué? Porque Cochrane tiene grupos de investigación específicos, por temáticas específicas. Entonces, generalmente, pongamos que el señor Oscar Rivera es del grupo de neurocirugía y se encarga de ver todas las temáticas de cirugías primarias de tumores, no, cirugía de tumores primarios, malignos. Entonces, él hace una revisión sistemática que se llama intervenciones para tumores primarios malignos, niños
Es un título súper simple, no es adecuado. En el año 2011. Entonces, generalmente, esta misma comunidad se encarga de actualizarla. Yo, desde mi posición, voy a poder meterme en ese trabajo o hacer un trabajo similar a ese, no. Si es que yo quiero hacer ese trabajo, tengo que comunicarme con ese grupo para poder hacer una investigación relacionada. ¿Qué otros caminos hay? Los que Oscar explicó. Si es que tú ves que una revisión así esté hecha o el protocolo esté de mala calidad, puedes lanzarte con todo y plantear otro nuevo protocolo. Recuerda que el proceso de publicación de un protocolo en Próspero es un proceso de evaluación por pares. Tú mandas tu protocolo a Próspero y no es que simplemente pasa un turno y te lo publican automáticamente, no. Estos señores te revisan, te hacen observaciones, te plantean alguna cosa, te plantean otra cosa y tú puedes dialogar con estos metodólogos para que lo incluyan en su repositorio, ¿no? Ellos mismos inclusive se encargan de contactar a los autores cuando las fechas han excedido y cosas como esas. Así que es un sistema muy adecuado. Por eso es que se está tomando en referencia mundial. Te cedo la palabra, Oscar, si tienes que complementar. Sí, estaba de acuerdo con lo que mencionas. Oh, ya. ¿Hay otra pregunta más? Creo que es la última. Para evaluar una revisión sistemática de un estudio epidemiológico, ¿se utilizaría AMSTAR2? Oh. En sí, AMSTAR2 está diseñado para ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados. Ahí sí no sabría qué responder. Víctor, ¿tú sabrías algo sobre eso? No, María, la respuesta es no. Como Oscar dice, se ha elaborado para aleatorizados y no aleatorizados. Ahora, ¿existe un instrumento de evaluación de revisiones sistemáticas para estudios epidemiológicos? Desconozco realmente. Ahorita estamos haciendo muchos estudios epidemiológicos de prevalencia e incidencia, y déjame decirte que inclusive tenemos problemas para encontrar un instrumento de evaluación de calidad de los estudios incluidos. O sea, con eso te quiero decir que hay muchos huecos metodológicos que, si es que poco a poco no se van llenando, son oportunidades para personas interesadas como nosotros en poder desarrollar una aproximación científica respecto de ello, ¿no? No la conozco, si es que pues, te interesa el tema, Damaris, puedes revisarlo. Podría ser inclusive hasta un buen tema para una revisión sistemática y metodológica. Así que ahí te dejo la idea en el camino. Te cedo la palabra, Oscar. Ok. Había otra pregunta más de Pedro. Mencionar instrumentos de evaluación de calidad para estudios de el ejemplo, cohortes. Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos la herramienta de Newcastle Ottawa, que también tiene sus variantes dependiendo del tipo de estudio que se esté evaluando. Si es que es un estudio transversal o si es que es un estudio de cohortes, tiene sus pequeños cambios. ¿Es ese ahí el que estoy colocando en el chat? Interesante tu pregunta, Pedro, y lo que dice Oscar es muy cierto. Nosotros nos hemos casado mucho tiempo con Newcastle Ottawa para evaluación de estudios de calidad, de estudios observacionales. Inclusive hay un nuevo ROP, o sea, hay un nuevo instrumento de calidad que está proponiendo Cochrane, inclusive. Lo voy a pasar en un rato, Pedro, quizás, o si no a todos, para valorar, si no me equivoco, estudios de cohortes. E inclusive, si amplías bien el tema o la definición de diseño observacional, es algo que inclusive lo que pregunta Damaris, ¿no? Los estudios epidemiológicos, los estudios de prevalencia, ¿se pueden valorar? Como te voy a responder, un instrumento para valorar esto, te juro que hay decenas. Justo estamos planteando una propuesta para una revisión sistemática metodológica de instrumentos de valoración de calidad para estudios de prevalencia, y nos hemos dado con la sorpresa de que hay revisiones previas que han identificado inclusive hasta 92 instrumentos de valoración de calidad de estudios epidemiológicos de incidencia y prevalencia. Entonces, la certeza o la verdad no la tenemos ninguno, pero lo que hemos utilizado y nos ha ido muy bien es con Newcastle Ottawa. Creo que son 5 ítems, si no me equivoco, Oscar,
donde tiene que ver mucho con la muestra, con la parte estadística y con la selección de la relación caso-control, ¿no? ¿Por qué le denominas caso? Porque le denominas control. Te cedo la palabra. Ok, sí. Entonces, justamente como estaba mencionando, estaba la herramienta de Newcastle Ottawa. Hay otras más para otros diferentes tipos de estudios, pero que de todas maneras con el tiempo se van a ir actualizando. Por eso también el número al costado de cada herramienta. Por ejemplo, tenemos Samstar 2, tenemos Quadas 2, que ese es para estudios diagnósticos. Y sería cuestión de estar al tanto, estar al pendiente si es que esas herramientas se están actualizando. Más que todo investigar el por qué. Ver los pequeños cambios que puedan haber con respecto a eso. Ok, ahora revisando las preguntas. Bueno, no hay más. Ok, entonces, si es que nadie más tiene alguna otra pregunta, se podría dar por finalizada la charla. Yo creo que sí, más o menos, Oscar. Realmente muchísimas gracias, Oscar, por la ponencia el día de hoy. Gracias, Víctor, por los aportes también. Creo que ha sido una gran ponencia el día de hoy, chicos. Todos los chicos han quedado muy satisfechos con la ponencia. Espero que cualquier duda igual vamos a siempre consultarles a ustedes que tienen un poco, bueno, mucha más experiencia que nosotros dentro de todo esto y siempre tenemos la intención de poder aprender, ¿no? Dentro de nosotros y realmente gracias por cada uno de sus aportes. Comentarles, chicos, que la próxima semana tenemos la charla de lo que viene a ser un pincelazo, como un overview de lo que viene a ser medicina basada en evidencias, que puede servir, ¿no? Más o menos para que se pueda ver. Ahí Víctor está dejando, bueno, Oscar está dejando algunos links que también sería bueno que lo mantengan. Y muchísimas gracias nuevamente, chicos. Realmente gracias por la presencia el día de hoy, Oscar, y gracias por también acompañarnos hoy día, Víctor. Nos esperamos la próxima semana, chicos, el próximo sábado a las 7 p.m. con la charla de medicina basada en evidencias a cargo del doctor Christopher Alarco. Gracias, chicos, y bueno, eso es todo. Que tengan buena semana y Un buen gusto, fin de semana. colegas. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego con todos.